Biblia, si no hay otra persona de Biblia acá. ¿Puedes leer bien? ¿Puedes leer? ¿Puedes leer? ¿No? ¿No ves bien? ¿Pero escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Muy bien. 1 Corintios, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, dándole instrucciones. Por eso tomamos este pasaje para que nos instruya a nosotros también. Somos iglesia y estas instrucciones que Pablo le dejó a los corintios, a un grupo de hermanos que tenían muchos talentos, muchos dones. Ya quisiéramos tener todos esos dones y talentos que tenía esta iglesia preciosa. Bueno, ellos se habían desviado de algunas circunstancias, por algunas circunstancias. Y entonces Pablo le escribe esta carta para enmendar, para que corrigieran. Y entre otros motivos, estaba que les gustaba reconocer más a un líder que a Dios mismo. Y preferían un líder frente a otro líder. Y había un debate, y había una división, y había grupos, y había partidos. ¿Eso está bien o no? Eso no debe haber en una iglesia. Pues había en la iglesia. Eso no debería pasar en una iglesia donde están los cristianos, pero pasó en una iglesia donde estaban los cristianos. Así que si les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros también. 1 Corintios capítulo 3, versos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Ese es un énfasis, ¿no? Sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Padre, gracias por la oportunidad de estar frente a tu palabra y compartirla. Sea ella, Señor, nuestra edificación, sea ella nuestra inspiración. Sea tu palabra alimento para nosotros, nuestro espíritu, nuestra vida interna espiritual, nuestra mente, para seguir creciendo, para corregirnos de nuestros pecados, para alinearnos cuando nos estemos desviando. Señor, trae consuelo a tu iglesia, trae sabiduría a tu iglesia. Haznos hombres y mujeres que respetemos tu palabra, la entendamos, la obedezcamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema es sirviendo como colaboradores de Cristo. Así que hay que recordarlo un poquito lo que habíamos hablado la semana pasada. No todo, pero por lo menos enfocarnos en el tema. Pablo les está corrigiendo. Tú prefieres a Apolos, tú prefieres a Cefas, tú prefieres a Pablo, y la iglesia prefería a uno y prefería a otro. Puede pasar, ya les hemos dicho, nos puede pasar a nosotros también. Entonces había tal preferencias que había divisiones, y entonces la iglesia estaba medio partida. Triste, penoso, pero era realidad. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo empieza a corregir, y entonces les explica qué cosa es ser un colaborador de Cristo, quién es un servidor, cómo tiene que servir un creyente en la iglesia. Entonces, al enseñarles eso a ellos, perfectamente es para nosotros una lección. Hoy podemos entonces aprender de boca de Pablo cómo ser creyentes en nuestra iglesia en el día de hoy. Así que yo doy gracias a Dios por este lindo tiempo, porque estamos escuchando las mismísimas palabras, el mismísimo consejo de Pablo, cuando tratando de solucionar ese problema, ahora nos habla a nosotros para que no caigamos en este error. Entonces, decíamos que los referentes para buenos servidores, tal vez tú tengas algunos, recordarás algún buen líder, algún buen pastor, algún buen misionero. Han pasado por esta iglesia numerosos pastores, y tú has escuchado predicadores, en fin.
pero a veces nos faltan dedos de la mano para contar más buenos referentes de cómo ser un servidor. Entonces aquí el apóstol Pablo nos muestra cómo podemos ser esos buenos servidores. Y habíamos mencionado que unas lecciones que habíamos aprendido la semana pasada, las 3 primeras. Y él nos habló sobre la mentalidad de este servidor. ¿Y cuál era la mentalidad de este servidor? Pues esa, la de siervo, la de servidor. Nos habló de su responsabilidad. ¿Y cuál era su responsabilidad? Que tenía que ser fiel a ese llamado por el cual está sirviendo en la iglesia. Pero también nos habló sobre su esfuerzo. ¿De dónde venía su fuerza? Su fuerza no podía venir de él mismo, de sus propios esfuerzos humanos, venía de Dios, él dependía de Dios. Y por eso ahora llegamos a la 4ª lección. ¿Qué cosa enseña Pablo ahora? Ahora nos muestra su valor. ¿Cuál es el valor del servidor? El tema del valor humano, eso es muy importante. Según el apóstol Pablo y según el verso 7, el valor de un servidor es igual al de todos. Solo Dios es mayor. Solo Dios es el alabado. El verso 7 dice, así que, el así que es una consecuencia, ¿no es cierto? Por tanto, así que entonces, como ya les he venido explicando, dice el apóstol, ni el que planta, ni el que riega, tomando la metáfora de la tierra como si fuera la iglesia es la tierra, el campo. Y entonces ni el que planta, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Así que Pablo está estableciendo el correcto valor del servidor. ¿Por qué es importante hablar del valor? Porque a nosotros nos gusta que nos valoren y nos gusta reconocer el valor de las personas también. Cuando no nos valoran, ¿cómo nos sentimos? Apenados, disminuidos. Cuando no nos reconocen, ¿cómo nos sentimos? Que estamos entonces ignorados. Eso es muy triste. Y luchamos con eso. Hay gente que se deprime. En fin, el valor en ese sentido es negativo, pero en el otro también, el sobrevalorarnos, el creernos más de lo que realmente somos. Y hay líderes que caen en este error cuando la misma gente les dice tantas cosas que ellos empiezan a creérselas, y entonces uno empieza a sentirse más de lo que debería ser, sobrevalorado. Pero Pablo está diciéndonos aquí, por favor, deben considerarse iguales. Ni el que siembra ni el que riega son realmente lo más importante. Eso evita que nos sobrevaloremos, pues. Así que la gran lección es, si tú sirves en una área y yo sirvo en otra área, yo no soy más que tú y tú no eres más que yo. Gran lección para nuestra mente. Luchamos contra nuestra carnalidad, porque en el fondo lo que estaba abordando Pablo aquí era un problema de carnalidad humana, pecado humano, esa humanidad que se sobrepone a la espiritualidad, que ignora la palabra, que la olvida. Y entonces surge esa carnalidad humana y empezamos a hacer las cosas carnalmente. Y entonces Pablo está corrigiendo eso. Ni tú que siembras, ni tú que riegas, ni tú que enseñas, ni tú que cantas, ni tú que predicas, ni tú que limpias, ni tú que construyes, ni tú que haces cualquier cosa en la iglesia o en el servicio al Señor es más que otro. La única diferencia es con Dios, porque Dios lo es todo. Dios lo es todo. Él es quien hace crecer lo sembrado, por tanto a Él hay que mirar, admirar, reconocer y alabar. ¿Y eso qué nos enseña? Lección práctica: no hay superestrellas, no hay mega estrellas, no hay estrellas en la iglesia. ¿Quién es una estrella en Hollywood? ¿Quién es una estrella en el básquetbol? ¿Quién es una estrella en el fútbol? Bueno, aquí no hay estrellas, todos somos, dígalo fuerte, todos somos, amén. En la obra de Dios solo hacemos labores distintas, diferentes. Podemos ser miembros útiles en el equipo de Dios, entonces, si dejamos de lado cualquier deseo de recibir un poquito de gloria,
de alabanza del hombre, de reconocimiento y de aplauso. Cuidado, porque el corazón humano le agrada, le gusta. Así que busquemos la aprobación más bien, no del hombre, sino la aprobación de Dios, como hemos orado en esta noche, ¿no? Entonces, lo primero, el valor. ¿Dónde está el valor del servidor? El valor del servidor está entonces no tanto en lo que yo hago, sino para quién lo hago. Dios, ¿no es cierto? Lo primero. Entonces, ese es lo que tenemos que recordar aquí. Amén. Hay que corregirnos si es que tu corazón entonces tiene esta tendencia. En quinto lugar, su recompensa. Pablo habla sobre la recompensa. ¿Qué cosa es una recompensa? ¿Qué es una recompensa? Un premio por algo, porque has hecho algo, ¿no? No hay recompensa por nada. Bueno, qué lindo que aborde este tema en el verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Vuelve a reiterar. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, el Señor va a recompensar. Uno podría decir, pero Pablo, acabas de decir que todos somos iguales. Sí, todos somos iguales, pero no hacemos oficios distintos, no hacemos oficios semejantes. Pero algo más, ¿sabes qué cosa marca la diferencia entre tu servicio y el servicio de otro? El corazón, la intención con que lo haces. Alguien puede hacer algo realmente grandioso, llamativo, popular, visible, pero lo hace de mal corazón, con mala intención. Entonces eso no tiene nada de valor ante los ojos de Dios. Tú puedes hacer algo pequeño, algo que no es público, algo que de repente es un trabajo que hay que hacer dentro de la iglesia, pero nadie lo ve, pero lo haces de corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a recompensar a cada uno según lo que hemos hecho, de acuerdo a la intención, de acuerdo a cómo lo hicimos. Así que esto es importante. La obra de Dios requiere de muchas personas con sus diferentes dones y talentos. Nos necesitamos. Por eso Dios dice que va a recompensar a cada uno según su propia labor, su oficio, su función. Y hay tantos oficios y tantas funciones en la iglesia. Por eso cada uno recibirá su recompensa. Y yo digo frente a esto, gracias a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque eso nos está diciendo que Dios no nos ignora. Que cada cosa que tú haces ante los ojos de Dios, Él lo ve. Y Él lo valora. Y Él lo reconoce. Y Él sabe la intención del corazón. Así que qué alegría saber de que cuando yo hago algo para el Señor, ante sus ojos siempre estoy presente. No es que Dios se olvida de mí. Yo estoy presente y Él no ignora ninguno de mis servicios y ninguno de mis actos delante de Dios. Así que no necesito un público para servir al Señor. No necesito aplausos para servir al Señor. No necesito mucho reconocimiento. Yo tengo que servir al Señor de corazón porque Él ve mi servicio. Fíjate lo que dice Hebreos 6:10. Anote este verso. Está en la pantalla para los que quieran, pero está allí. Fíjate esta buena idea del autor de Hebreos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué te parece ese versículo? No lo has leído bien, creo. Una vez más, mira cómo Dios nos dice que Él no nos ignora. Él reconoce cada esfuerzo que haces en la obra del Señor, grandote o pequeño, visible o privado. Dice ahí, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué cosa no es Dios? ¿Para qué? Para olvidarse de lo que hiciste en la obra del Señor.
Así que esto debe ser un gran aliento y un gran estímulo. Dice además el pasaje: habiendo servido a los santos. Lo que has hecho y lo que haces y lo que sigues haciendo, has mostrado ese trabajo de amor hacia Él. Entonces vemos que Dios no olvidará ninguno de tu esfuerzo. Pastor, ¿y solamente eso funciona dentro de la iglesia? No, funciona en la calle, funciona en tu trabajo, funciona en tu casa, funciona en cualquier lugar. Todo lo que hacemos ante los ojos del Señor, y si lo hacemos bien y de corazón, entonces Él nos pagará, nos recompensará conforme a nuestra labor. Por eso Dios no le debe nunca nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. Él pagará a cada uno. Ahora tú dirás: pastor, yo no quiero que el Señor me pague. No es necesario. Mira, eso está en las manos de Dios, y ese es su corazón que quiere y reconocerá lo que nosotros nos hemos. Por eso tenemos que aprender a administrar esta verdad. ¿Cómo administras esta verdad? Saber que Él te recompensará. Ligeramente podríamos pensar: yo no necesito ese versículo porque soy tan humilde que yo no necesito ningún reconocimiento. Error. Adminístralo positivamente, que se convierte en un estímulo para seguir haciendo más cosas para el Señor, que se convierta en un motor y motivo para seguir haciendo cosas para el Señor. Que cuando estás medio tristón, solito, te impulse a servir al Señor. Cuando muchos no colaboran, pero tú lo haces, entonces eso te debe fortalecer y te debe alentar. Él conoce nuestra obra y sobre todo la intención de nuestro corazón. Esto alienta y nos hace sentir valorados. Por eso no necesitamos tanto la aprobación o el elogio de alguien. Es bueno que nos reconozcan, sí, pero es más importante que sea Dios mismo quien nos reconozca. Así que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Fíjate lo que dice Lucas 17:10, palabras de Jesús. Haz lo que tienes que hacer. Nos corresponde hacer lo que tenemos que hacer, y Dios recompensará por su generosidad y su bondad eso que nosotros hacemos. Dice el verso 10 del capítulo 17 de Lucas: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, enseña nuestro Salvador. Decid: siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Así que nadie debe esperar más, porque nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer. Así que tranquilo nomás, ubiquémonos. Siervos inútiles somos porque hacemos lo que se nos pide hacer y más nada, ¿no? Sin embargo, Dios recompensará. Sin embargo, Dios nos recompensará. O sea, Dios valorará y valora lo que haces. Gloria al Señor. Eso significa que está observándote en todo momento. Me está observando en este mismo momento a mí. Está observando al que pone la música. Ha observado el que puso el micrófono. Ha observado el que barrió este salón. Te observa a ti escuchando la palabra. Te observa a ti cuando usas los servicios y si los maltratas o no. Él ve nuestras acciones y nuestro corazón. Eso significa que nada pasa desapercibido para Él. Aunque pienses que tu servicio no lo reconoce, Dios sí lo reconoce. Así que aliéntese tu corazón, anímate a seguir sirviendo al Señor, no abandones la obra, no te desanimes, porque aunque el hombre no te vea, Dios te ve. Aunque el hombre no te reconozca, Dios te recompensa. Amén. Dios te recompensa. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que Pablo nos enseña que habrá un momento cuando estemos ¿dónde? Delante de él. Repítelo. Tribunal de Cristo. ¿Estaremos juntos los esposos?
No. Señor, yo vengo con mi esposa. Un momentito, aquí entra cada uno solo. Vengo con mi equipo. No, aquí cada uno entra solo. Estamos en el cielo, pero daremos cuenta. Y ahí está el versículo. Es un momento especialísimo que todo creyente tendrá con su Salvador. Es un momento de gloria y de honra para el Señor. Y tal vez de una pequeña humillación para nosotros. Porque dice ahí, cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que el Señor recompensará, amén. Él valora nuestro esfuerzo, amén. Él paga conforme a nuestra obra, amén. Cuida tu corazón. Rápidamente, entre Abel y su hermano Caín, ¿quién mató a quién? ¿Quién? ¿Segura? A veces ahí se equivocan. ¿Quién mató a quién? Ya. Los dos presentaron una ofrenda al Señor. ¿Te acuerdas? Se supone que los dos cumplieron. Pero una ofrenda fue reconocida más que la otra. ¿Y cuál era la razón? A juzgar por el texto bíblico, parece ser que era la actitud. Así que este asunto de que Dios ve tu corazón cuando le sirves, desde el principio de la Escritura hasta el final de la Escritura, y daremos cuenta en el tribunal. Así que, mi amado hermano, el Señor recompensará ese servicio, y Pablo está enseñándole. Así que no se preocupen tanto por quién le reconoce o no. Sirvan al Señor de corazón, háganlo con pasión, con entrega, con ánimo, con alegría. Sirvan al Señor. ¿Por qué? Porque además el Señor no dejará de recompensarte. ¿No te alienta eso? ¿No te anima eso? A hacer las cosas bien, hacer las cosas con la actitud correcta. Y por último, no solo habla de el valor, que somos iguales, solo Dios es mayor. No solo habla de la recompensa, que lo hará conforme a nuestra obra, sino por último nos habla de la función de este verdadero servidor. La función. Finalmente, ¿con qué nos quedamos? Bueno, según el verso 9, reitera el apóstol, usted es colaborador de Dios. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, colaboradores de Dios. Y vosotros, se refiere a la iglesia, sois labranza de Dios, sois edificio de Dios. Entonces, ¿qué somos, mis amados hermanos? Somos servidores, pero Dios nos regala un precioso reconocimiento y un precioso título: colaborador de Dios. No podemos perder de vista lo que somos para Dios y cómo nos llama el Señor. Si tú te pones a pensar un poquito en esta frase, podría ser solamente colaborador, pero Pablo dice colaborador de Dios. Creo yo que uno puede hacer muchas cosas como Caín: servir, ofrendar, hacer, pero no está haciéndolo para Dios, no está colaborando y no es un colaborador de Dios. Creo yo que el Señor nos llama a evaluar nuestro servicio, a evaluar nuestra actitud, a evaluar nuestro corazón. ¿Qué somos? Somos eso, colaboradores del Señor, compañeros del trabajo al servicio de Dios. Así que Dios trabaja y yo colaboro. ¿Sabías que Dios trabaja? ¿Cuántos creen que Dios trabaja? ¿En qué horario trabaja? Horario de oficina. ¿Qué días trabaja? ¿Cómo sabes? ¿Quién dijo eso? Jesús, perfecto. Juan 5:17, mire ese verso. El testimonio del Hijo de Dios dice: mi Padre trabaja. Yo trabajo. ¿Y su iglesia? Su iglesia trabaja. Por tanto, la iglesia es colaboradora en el trabajo de Dios.
La gran obra de Dios es la redención humana, la salvación humana de los hombres. Y finalmente Pablo dice aquí respecto a la iglesia que somos dos cosas: un campo de cultivo y un edificio. Fíjate qué bonito esas dos ilustraciones. ¿Qué es la iglesia? Un campo de cultivo, labranza, donde se siembra la semilla, donde se trabaja. ¿Qué es la iglesia? Es ese campo donde se siembra la semilla y se espera que produzca fruto. Fíjate la figura. Y la otra figura preciosa es que somos como un edificio en construcción, que vamos edificándonos. Somos colaboradores en la labranza de Dios y en el edificio de Dios. Amén. Esa es nuestra función. Somos colaboradores, y yo digo, qué honorable reconocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Concluyo. Fíjense las 3 lecciones que hemos repasado hoy. ¿Cómo es la vida de un servidor según la palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que servir aquí en Villa María del Triunfo y donde tú te encuentres, colaborador de Dios? En primer lugar, reconociendo tu valor. Nunca pierdas de vista el valor que Dios te ha otorgado. Eres valioso ante los ojos de Dios, y es valioso lo que tú haces ante los ojos de Dios. Dios te recompensará, porque Él no te va a deber nada. Si tú sirves, el Señor lo reconoce y lo reconocerá. Y por último, tu función para siempre, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie todos los, escuchen, colaboradores del Señor. Muy bien, hay algunos que dudan. No dudes, no dudes. Honra a tu Dios. ¿Quién te ha puesto este precioso y honorable título? El Señor. ¿Qué somos? ¿Qué eres, Ana? ¿Qué eres, Jorge? ¿Qué eres, Justiniano? No, tú no eres eso. Tú eres un colaborador sanado de su enfermedad. Porque estuvo enfermito, ya está sano. Amén. Y todos los que nos siguen, ustedes son colaboradores del Señor, no lo olviden. Oremos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por estas verdades preciosas que alientan nuestro corazón y nos animan a seguir sirviéndote en la iglesia y donde nos encontremos. Gracias por recordarnos lo que somos ante ti. Qué elogio, qué honor, qué privilegio saber que para ti somos colaboradores tuyos en esa obra preciosa de redención, de salvación, de evangelización. Bendice esta iglesia, Señor, que todos aquí entiendan que son colaboradores tuyos, y juntos, sin divisiones, sin preferencias, sin creernos más, sino considerándonos semejantes unos a otros, te sirvamos, Señor, en el temor tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ninguna fuerza ni reino aquí, ninguna creación o cosa natural, ninguna ciencia o forma de pensar fueron antes que estuvieras tú. Ninguna historia, ningún país, ninguna maravilla conocida aquí, ningún tesoro o fuente de poder nunca a ti se pueden comparar. En la cruz te entregaste tú, moriste con
rechazo hizo